Ay, suegra, en lugar de Katrina parece un payaso de velorio. ¡Qué ridícula! La voz de Brenda cortó el aire solemne de la noche, tan afilada como un trozo de vidrio. Sus amigas soltaron risitas disimuladas, ecos crueles que rebotaron en las paredes de mi propia casa. Yo permanecía quieta junto al altar, con el rostro pintado para honrar a mis muertos. Un puente de caléndulas y copal entre mi mundo y el de ellos. El aroma de la flor de cempasúchil, que siempre me había traído consuelo, de repente se sentía pesado, sofocante. La risa de mi nuera no solo se burlaba de mi maquillaje, se burlaba de mis ancestros, de la tierra de Oaxaca que corre por mis venas, de la mujer que le dio un techo bajo, el cual reírse. La celebración del Día de Muertos, un ritual sagrado de memoria y amor, se había profanado con una sola frase, transformando mi hogar en un escenario para mi humillación pública. Mi mano no tembló. Con una calma que no sentía, levanté la taza de barro y tomé un sorbo de café de olla. El sabor a canela y piloncillo, anclándome en el presente. Mis ojos, enmarcados por los pétalos negros y los diseños intrincados de la Katrina, no se desviaron. Observé la llama de las veladoras parpadear, danzando como las almas que venían de visita. No les daría la satisfacción de verme derrumbar. A lo largo de mis 76 años, había aprendido que la dignidad es un jardín que se cuida en silencio, especialmente cuando otros intentan pisotearlo. Ricardo, mi hijo, evitó mi mirada, demasiado ocupado sirviendo más ponche a los invitados, convirtiéndose en cómplice con su cobarde silencio. En ese momento, entendí que mi calma externa era mi única arma, una armadura forjada con décadas de sacrificios que ellos jamás comprenderían. Por dentro, las palabras de Brenda se instalaron como una piedra helada en mi pecho. Un frío agudo me recorrió la espina dorsal, un dolor que no era nuevo, pero que esta vez se sentía definitivo. Era el mismo frío que sentí cuando enterré a mi esposo, el mismo que me invadía en las noches de soledad pensando en el futuro de mi hijo. La humillación era física, un nudo en la garganta que me impedía tragar, un peso que amenazaba con hundirme. Cada risita de sus amigas era un pequeño golpe, cada mirada de lástima una espina. Sentí cómo el amor que una vez tuve por el niño que crié se resquebrajaba, dejando al descubierto una decepción tan profunda que me dejó sin aliento. La Katrina que pinté en mi rostro era un símbolo de la muerte como un paso natural, pero en ese instante sentí la muerte de algo más, la esperanza. Esta ofensa no fue un acto aislado, sino la culminación de 1000 pequeñas crueldades. Recordé las veces que Brenda arrugó la nariz ante mi mole, llamándolo comida de pueblo. Las quejas sobre el olor de las hierbas que uso para mis remedios, las mismas que curaron las fiebres de Ricardo cuando era niño. Las fiestas ruidosas donde yo era una extraña en mi propia casa, una reliquia folclórica para ser ignorada. Y, siempre, la indiferencia de mi hijo, su silencio que gritaba aprobación. Él permitía que su esposa me tratara como un mueble viejo, una presencia incómoda que afeaba su fachada de vida moderna y exitosa en Coyoacán. Cada uno de esos desprecios había sido una gota de veneno. Y esa noche, la copa finalmente se había derramado, inundando mi alma con una claridad dolorosa y terrible, mientras la fiesta continuaba a mi alrededor, con su música estridente y sus conversaciones vacías. Yo permanecí, inmóvil, convertida en la Katrina que ellos veían, un espectro silencioso. Pero no era un símbolo de muerte, sino de renacimiento. En el fondo de mi ser, la mujer oaxaqueña que trabajó cosiendo para los ricos de Polanco, la viuda que invirtió cada centavo para asegurar el futuro de su hijo, la madre que sacrificó sus propios sueños, estaba despertando. La humillación no me había roto, me había forjado. Una decisión tan silenciosa como mi dolor echó raíces en mi corazón. Esta casa, con el sudor de mi frente y el amor de mi esposo, dejaría de ser un escenario para mi deshonra. La noche era para honrar a los muertos, sí, pero el amanecer del día siguiente sería para reclamar mi vida. Las risas se apagaron y las luces de los autos se desvanecieron en la calle empedrada. El silencio que quedó
Era más ruidoso que la fiesta. Fui la última en quedar despierta, recogiendo los vasos vacíos y los platos sucios. Un ritual de limpieza que se sentía como borrar las huellas de una invasión. Cada servilleta arrugada era un recordatorio de la burla. Cada copa de vino a medio terminar, un testigo mudo de mi deshonra. La casa, mi santuario, se sentía ajena, contaminada por una alegría superficial que se había alimentado de mi dolor. Mientras barría los confetis del suelo, sentía que estaba barriendo los últimos vestigios de mi paciencia, dejando el terreno limpio para la semilla de una nueva determinación. El aire olía a licor derramado y perfume caro, una mezcla que ahogaba el sagrado aroma a copal de mi altar. Subí a mi habitación, el único rincón de la casa que todavía sentía verdaderamente mío. Me senté frente al espejo de madera tallada que Mateo me había regalado en nuestro 10º aniversario y comencé a quitarme el maquillaje. Con un paño húmedo, retiré lentamente los trazos negros que dibujaban la calavera, el blanco que cubría mi piel. No era solo pintura lo que quitaba, era una máscara de tolerancia que había llevado puesta por años. Con cada pasada, veía emerger mi verdadero rostro, el de Soledad, con sus arrugas que contaban historias de trabajo y sacrificio. La mujer en el espejo me miraba con una tristeza profunda, pero también con una chispa de fuego en la profundidad de sus ojos. Ya no era la víctima de una broma cruel, sino la protagonista de una historia que estaba a punto de reescribir. La soledad de la noche se hizo más densa. Miré por la ventana hacia el jardín, donde la luna iluminaba las hojas de los árboles de jacaranda. Esta casa, que había comprado con tanto esfuerzo, se había convertido en una jaula dorada. El silencio era mi único compañero, y en él, la ausencia de Mateo se sentía como una herida abierta. Le hablé en un susurro, como solía hacer en las noches difíciles. Mateo, mi amor, ¿qué hago? Dame tu fuerza. Imaginé su mano sobre la mía, su voz tranquila diciéndome que la dignidad es lo último que se pierde. Sentí que no estaba sola. Los espíritus que había honrado esa noche estaban conmigo, dándome el valor que mi propio hijo me había negado. La decisión de actuar no nació de la rabia, sino de una profunda necesidad de honrar nuestra vida juntos. Mi mente viajó en el tiempo, a un pequeño departamento en una vecindad ruidosa de la colonia Doctores. Recordé el zumbido constante de mi máquina de coser, trabajando hasta la madrugada mientras un pequeño Ricardo dormía en un catre a mi lado. El olor a tela nueva y aceite de máquina era el perfume de mi existencia. Con mis manos, entonces jóvenes y ágiles, cosí un diminuto traje de charro para su primer desfile escolar. La tela era barata, pero la cosí con hilos de orgullo. Verlo marchar, tan serio y tan pequeño, con algo hecho por mis propias manos, fue una de las alegrías más puras que he conocido. Ese sacrificio, ese trabajo incesante, era un ladrillo en la construcción de su futuro. Un futuro donde imaginé que me honraría, no que me humillaría. Ahora, ese recuerdo se sentía como una traición. Ricardo usaba trajes carísimos, elegidos por Brenda, y miraba la ropa que yo a veces le tejía con un disimulado desdén, como si fueran reliquias de una pobreza que le avergonzaba. La dedicación impresa en cada puntada de mi aguja había sido reemplazada por etiquetas de diseñador que él no había ganado. Para esto trabajé hasta que mis dedos se entumecieron y mi vista se nubló, para criar a un hombre que valora más la apariencia que el amor, que permite que su esposa se burle del mismo origen que le dio la vida. La desconexión entre el pasado que forjé para él y el presente que él elegía vivir era un abismo. Mi esfuerzo no merecía terminar en un chiste cruel durante una noche sagrada. Otro recuerdo vino a mí, vívido y lleno de sol. Mateo y yo, parados frente a esta misma casa en Coyoacán por primera vez, con las llaves en la mano. Él me abrazó por los hombros y dijo: «Aquí seremos felices, Soledad. Aquí nuestro hijo tendrá un jardín para correr y un techo seguro para siempre». El aire olía a tierra mojada y a las flores de mitos indios, bugambilla que caían en cascada por el muro. Era nuestro sueño hecho realidad, la materialización de años de ahorro, del dinero del seguro de vida que él dejó.
Un pacto de amor y seguridad. Cada ladrillo de esta casa estaba impregnado de nuestras esperanzas, de la promesa de una vejez tranquila y respetada, rodeada de la familia que habíamos construido. Era más que una propiedad, era el corazón de nuestro legado. Pero ese sueño se había agriado. Escuchaba a Brenda constantemente, hablando con sus amigas por teléfono sobre sus planes de remodelación. Quería tirar el muro de la cocina que yo tanto amaba, cambiar mis muebles de madera por unos de metal y vidrio, pintar de blanco las paredes de colores vibrantes que recordaban a Oaxaca. Hablaban de la casa como si yo ya estuviera muerta, como si fuera una herencia que les impacientaba recibir. Despojaban a cada rincón de su historia, de su alma, viéndola solo como un activo, un símbolo de estatus para presumir en sus redes sociales. Mi hogar, el refugio construido con amor por Mateo, se había convertido en su trofeo, y yo, en un estorbo que se interponía en sus planes de diseño interior. La imagen de la graduación de Ricardo apareció en mi mente con una claridad dolorosa. Estaba sentada entre padres vestidos con ropa de marca, sintiéndome un poco fuera de lugar con mi mejor rebozo de lana tejido a mano. Pero cuando dijeron su nombre, Ricardo Morales, licenciado en Administración de Empresas, mi corazón se infló de un orgullo tan grande que casi no me cabía en el pecho. Sostuve su diploma, pesado y oficial, y sentí que cada noche de desvelo, cada peso ahorrado, había valido la pena. Le había dado la herramienta que yo nunca tuve, una educación. Creí que eso lo convertiría en un hombre no solo exitoso, sino también sabio y compasivo. Un hombre con principios. Qué ingenua fui. La educación le dio un título para colgar en la pared, pero no le enseñó sobre la lealtad, la gratitud o el honor. ¿De qué servía un diploma si no podía usar su voz para defender a su propia madre? Su silencio cómplice mientras Brenda me ridiculizaba era la prueba de su fracaso, no como profesionista, sino como ser humano. La amargura de esa revelación me quemó por dentro. Los sacrificios que hice no fueron para educar a un cobarde, fueron para criar a un hombre de bien, y en algún punto del camino, ese hombre se había perdido, reemplazado por un extraño que vivía bajo mi techo y comía de mi mesa. El recuerdo más tierno, y, por lo tanto, el más doloroso, me asaltó. Ricardo con apenas 5 años, temblando de fiebre en su cama. Pasé la noche entera en vela a su lado, cantándole en voz baja las canciones de cuna que mi abuela me cantaba en Oaxaca. Le ponía paños frescos en la frente y le sostenía su manita sudorosa, sintiendo su confianza absoluta en mí. Él me miraba con sus grandes ojos oscuros, seguro de que su mamá podía curar cualquier mal. En esa habitación, yo era su mundo entero, su refugio, su sanadora. El vínculo entre nosotros se sentía irrompible, un lazo forjado en el amor más puro e incondicional que existe. ¿Dónde estaba ese niño? ¿En qué momento se transformó en este hombre que permitía que me hirieran? La distancia entre el pequeño que se aferraba a mi mano y el adulto que me daba la espalda era un desierto. Intenté buscar en mi memoria el punto exacto de la fractura, el momento en que lo perdí, pero no pude encontrarlo. Quizás no fue un solo evento, sino una lenta erosión, un goteo constante de influencias externas y debilidades internas que lo alejaron de sus raíces, de mí. La comprensión de que el hijo que yo crié ya no existía fue una agonía silenciosa, un luto que tuve que vivir en la soledad de mi habitación, mientras él dormía plácidamente al otro lado del pasillo. Una calma fría comenzó a desplazar al dolor. Era la calma de la certeza. La ira que sentí no era un fuego descontrolado, sino una brasa ardiente y concentrada. Sentí la presencia de mi madre, de mi abuela, de todas las mujeres de mi linaje que enfrentaron la vida con la frente en alto. Ellas eran mujeres de tierra y maíz, de manos fuertes y espíritus indomables. Jamás habrían permitido tal falta de respeto. Habrían actuado. Y en ese instante, supe que yo también lo haría. La sangre que corría por mis venas no era de resignación, sino de resistencia. La ofensa de Brenda y la traición de Ricardo no serían el capítulo final de mi historia. Serían el prólogo de mi liberación.
Ya no se trataba de venganza. La venganza es un plato que se sirve caliente y que quema tanto al que la da como al que la recibe. Esto era diferente. Era un acto de justicia, pero sobre todo, de amor propio. Era una cuestión de honor, no hacia un apellido o una tradición, sino hacia mí misma, hacia la vida que he vivido y los sacrificios que he hecho. No podía permitir que el legado de amor y trabajo de Mateo y mío fuera reducido a cenizas por la frivolidad y la ingratitud. Mi plan no buscaría destruirlos, sino simplemente removerlos de mi vida, como se quita la mala hierba para que las flores puedan volver a crecer. La piedra en mi pecho no desapareció, pero se transformó. Dejó de ser un peso que me hundía para convertirse en un cimiento, una base sólida sobre la cual reconstruir mi paz. Una pequeña llama se encendió en mi interior, una luz tenue pero constante, la llama de la dignidad recuperada. Era la certeza silenciosa de que el camino a seguir, aunque difícil, era el único posible. Ya no había espacio para la duda o la esperanza de que cambiaran. La única persona que podía cambiar mi situación era yo misma. El poder nunca había estado en sus manos. Siempre había sido mío. Simplemente lo había olvidado, prestándolo a quienes no lo merecían. Me miré una última vez en el espejo oscuro por el reflejo de la noche. Ya no vi a una anciana ridiculizada, a una payasa de velorio. Vi a Soledad, la costurera, la esposa, la madre. Vi a la mujer oaxaqueña que había sobrevivido a la pobreza, a la pérdida y al desprecio. Vi la fuerza de mis ancestros en la línea de mi mandíbula y la resistencia en mi mirada. La mujer que me devolvía el reflejo no estaba derrotada. Estaba despertando. Estaba lista. La identidad que Brenda intentó reducir a una caricatura era mi mayor fortaleza, mi armadura y mi arma. El plan se dibujó en mi mente con una claridad meridiana. No era complejo ni rebuscado. Era directo y definitivo. La casa era el centro de su arrogancia, el escenario de su falta de respeto. Por lo tanto, la casa sería el instrumento de mi emancipación. Utilizaría la misma cosa que ellos codiciaban para enseñarles una lección sobre el verdadero valor de las cosas. No el valor monetario, que era lo único que ellos entendían, sino el valor del respeto, la gratitud y la dignidad. Cada paso a seguir se alineó en mi cabeza con una lógica implacable, impulsado por una resolución inquebrantable. En lo profundo de mi corazón, el amor por mi hijo seguía existiendo, pero ahora estaba protegido por una muralla. Era un amor herido, un amor que debía dar un paso atrás para permitir que un amor más importante floreciera. El amor por mí misma. Para salvarlo a él de su propia debilidad, primero tenía que salvarme yo. No podía seguir siendo el colchón sobre el que su comodidad y la de su esposa descansaban. A veces, el acto de amor más grande es dejar que alguien enfrente las consecuencias de sus propias decisiones. Y yo había decidido que las consecuencias comenzarían mañana. La tormenta interna había cesado. En su lugar quedó una paz profunda y serena. La tranquilidad de quien sabe que está a punto de hacer lo correcto. Me metí en la cama y por primera vez en mucho tiempo no sentí angustia ni tristeza. Sentí propósito. El sueño no tardó en llegar. Un sueño sin pesadillas. Reparador. Mañana no sería un día de confrontación ruidosa ni de gritos. Sería un día de acciones silenciosas y contundentes. Mañana, Soledad dejaría de ser un fantasma en su propia casa y volvería a ser la dueña de su vida. El amanecer traería consigo algo más que la luz del sol. Traería justicia. El sol se filtró por mi ventana antes que nadie en la casa se moviera. Me levanté con el alba, como he hecho toda mi vida. El silencio de la mañana era mi cómplice. Un lienzo en blanco sobre el cual pintaría el primer día de mi nueva vida. Mientras el agua para el café de olla se calentaba en la estufa, el aroma a canela y anís llenaba la cocina. Un ritual que me anclaba a la tierra, a mis raíces. Mis movimientos eran pausados, deliberados. Cada cucharada de café, cada trozo de piloncillo, era una pequeña meditación. No había prisa en mi corazón, solo una calma profunda y decidida. Hoy no era un día para la ira.
sino para la acción. La mujer que había sido humillada la noche anterior se había quedado en el pasado. La que preparaba este café era una estratega. Para el viaje que estaba a punto de emprender, elegí mi mejor ropa. No el luto que a veces visto en memoria de Mateo, sino un atuendo de celebración silenciosa. Me puse una falda de lana finamente tejida, de un color guinda intenso, y una blusa de manta cruda que yo misma había bordado con hilos de seda, dibujando colibríes y flores de mi tierra. Me calcé unos zapatos cómodos pero elegantes, y adorné mis orejas con los aretes de filigrana de plata que heredé de mi madre. Al mirarme al espejo, no vi a una anciana camino al mercado, sino a la dueña de su destino. Era mi armadura, una declaración visible de que mi valor no dependía de la opinión de nadie. Iba a una batalla, pero la libraría vestida de dignidad, no de guerra. Mucho más tarde, cuando el sol ya estaba alto, bajaron Ricardo y Brenda. Él, con el ceño fruncido por la resaca. Ella, quejándose de un dolor de cabeza como si fuera una tragedia mundial. «Ricardo, hazme un café. Me muero», dijo con voz lastimera, sin siquiera mirarme mientras yo estaba sentada a la mesa. Pasaron a mi lado como si fuera parte del mobiliario, envueltos en su pequeña burbuja de autocompasión y privilegio. Su total indiferencia hacia mí, incluso después de la crueldad de la noche anterior, fue la confirmación final que necesitaba. No había remordimiento en sus corazones, solo un vacío. Verlos así, tan absortos en su propia superficialidad, borró cualquier atisbo de duda que pudiera haber quedado en mi alma. Sin decir una palabra, tomé mi bolso de cuero, donde guardaba una carpeta con los documentos importantes, y salí de la casa. No me despedí. Mi partida no requería su permiso ni su conocimiento. La puerta se cerró a mi espalda con un clic suave pero definitivo. En la calle, el aire fresco de la mañana en Coyoacán me llenó los pulmones. En lugar de esperar el autobús, levanté la mano y paré un taxi, un pequeño lujo que me concedí, un símbolo del control que estaba retomando. Mientras el auto se alejaba, vi mi casa por el espejo retrovisor. Era hermosa, pero ya no sentía el dolor del apego. La estaba liberando, y al hacerlo, me estaba liberando a mí misma. La Ciudad de México se desplegaba ante mí, no como un laberinto, sino como un mapa de oportunidades. Mi primera parada fue el banco en el centro de la ciudad. El edificio era antiguo y solemne, con pisos de mármol que resonaban con cada paso. Solicité acceso a mi caja de seguridad. En la bóveda fría y silenciosa, el empleado del banco me entregó la caja de metal. Dentro, debajo de algunas joyas y viejas fotografías, estaba el documento, la escritura original de la casa. El papel se sentía pesado en mis manos, cargado con el peso de años de trabajo. No era solo un título de propiedad, era la prueba tangible de mi independencia, la llave de mi libertad. Sostenerlo me dio una fuerza inmensa. Este papel, guardado y olvidado por ellos, era el centro de mi poder silencioso, y estaba a punto de usarlo. Mientras guardaba la escritura en mi bolso, reflexioné sobre lo que significa ser dueño de algo. Yo nunca había visto esta casa como un arma, sino como un nido, un refugio para proteger y criar a mi familia. Pero ahora entendía que la verdadera propiedad implica el derecho a proteger ese nido de cualquier amenaza, incluso si esa amenaza viene desde adentro. Recordé haber visto a los pájaros en mi jardín empujar a sus pichones del nido cuando es hora de volar. Quizás mi acto era una versión de eso, una lección dura pero necesaria. No los estaba echando por odio, sino para forzarlos a usar sus propias alas, alas que habían dejado atrofiarse por la comodidad de vivir a mi costa. Después, me dirigí a un despacho de abogados que había encontrado en Internet. La oficina era moderna y discreta, y una joven abogada me recibió con profesionalismo. Le expliqué mi situación con calma, sin lágrimas ni dramatismos, presentando los hechos de manera clara y ordenada. Le hablé de mi propiedad, de la situación de convivencia y de mi decisión irrevocable de vender. La abogada me escuchó atentamente, sin interrumpir, y su mirada pasó del interés profesional al respeto genuino. Vio en mí no a una anciana senil y vengativa,
sino a una mujer con plena posesión de sus facultades y sus derechos, actuando con una lógica y una determinación que la impresionaron. La abogada revisó la escritura y otros documentos que llevé. Me confirmó lo que yo ya sabía. La casa era mía, única y absolutamente. Nadie podía disputar mi derecho a disponer de ella como yo quisiera. Hizo usted muy bien, doña Soledad, en mantener la propiedad a su nombre. Fue una decisión muy sabia, me dijo. Sus palabras fueron un bálsamo. No era una validación que necesitara, pero sí una que me fortaleció. Me aseguró que no estaba haciendo nada ilegal ni moralmente cuestionable. Simplemente estaba ejerciendo mi derecho como propietaria. Salí de su oficina con la espalda aún más recta, con la certeza de que mi camino no solo era justo emocionalmente, sino también inexpugnable legalmente. Mi última parada fue la más importante, una agencia inmobiliaria de prestigio, en el corazón de Coyoacán. El lugar era todo vidrio y acero, un mundo muy diferente al mío. Un joven agente, vestido con un traje impecable, me miró con una pizca de condescendencia, probablemente esperando a una anciana que quería rentar un pequeño departamento. Mi apariencia tradicional no encajaba con su clientela habitual. Sin embargo, su actitud cambió en el instante en que puse la escritura original sobre su escritorio de cristal y le dije con voz firme: «Quiero poner a la venta esta propiedad. Es una de las mejores de la zona». El asombro en su rostro fue inmediato. El profesionalismo reemplazó al prejuicio. Firmé el contrato de exclusividad sin que me temblara el pulso. El agente, ahora extremadamente atento, me explicó los detalles del mercado, el precio potencial y la estrategia de venta. Lo escuché, asentí y al final expuse mis dos condiciones innegociables. Primero, que la venta se manejara con la máxima urgencia. Segundo, y más importante, que el letrero de «Se vende» fuera colocado en el jardín esa misma tarde. «Quiero un letrero grande, el más grande que tengan, que se vea desde la esquina», le instruí. El agente, ansioso por asegurar una comisión tan jugosa, me garantizó que sus hombres lo instalarían antes del anochecer. La máquina se había puesto en marcha. Cuando regresé a casa, la encontré en silencio. Ricardo estaba en la oficina, un puesto que había conseguido gracias a un antiguo cliente para el que yo cosía, y Brenda, como imaginaba, estaría de compras o en algún café de moda. Este silencio me permitió caminar por las habitaciones con una nueva perspectiva. Ya no veía los rincones con la nostalgia de los recuerdos, sino con el ojo práctico de un vendedor. Esa pared necesitaría una mano de pintura. Esas macetas lucirían mejor en el patio trasero. El vínculo emocional se estaba disolviendo, dejando en su lugar un activo inmobiliario. El hogar se estaba transformando de nuevo en una casa, un objeto que podía ser vendido y transferido. Mientras recorría la casa, me pregunté sobre mi papel como madre. ¿Había amado demasiado? Mi afán por darle a Ricardo todo lo que yo no tuve lo había convertido en un hombre débil, un hombre que no sabía luchar por nada, ni siquiera por el respeto a su propia madre. Llegué a una conclusión dolorosa. El amor que solo da, sin exigir nada a cambio, no es amor, es habilitación. El verdadero amor maternal debe forjar el carácter, no solo consolar. Y a veces, la lección más importante de la vida viene de la pérdida, de enfrentar el mundo sin una red de seguridad. Mi decisión no era solo para salvarme a mí, sino quizás para darle a él la oportunidad de convertirse en el hombre que siempre debió ser. Brenda llegó poco después, cargada con bolsas de tiendas caras de la avenida Presidente Masaryk. Entró como un torbellino, dejando caer las compras en el sofá y quejándose del calor y del tráfico. «¿Qué hay de comer, suegra? Muero de hambre», dijo sin siquiera un «buenas tardes». Su tono no era de pregunta, sino de orden. Me trató, como siempre, como a la sirvienta incluida con la casa. Esa pequeña y cotidiana falta de respeto, esa demostración de que la noche anterior no había significado nada para ella, fue como echarle leña al fuego de mi resolución. Cualquier pequeña duda que pudiera albergar
se evaporó por completo ante su ciego egocentrismo. Con una calma que la desarmó, le respondí: «Hay frijoles de la olla, arroz blanco y tortillas recién hechas». Sabía que esa respuesta la decepcionaría, acostumbrada a comidas más elaboradas que yo preparaba para complacerla. Puso los ojos en blanco y suspiró con dramatismo antes de ir a la cocina a servirse de mala gana. Mientras la observaba sentí una extraña paz. Era la última comida que le serviría en esta casa. La última vez que aguantaría su desprecio en silencio. Era el final de un capítulo, y yo era la única que lo sabía. La ignorancia en la que vivían era el fundamento de mi poder en ese momento. Ricardo llegó al anochecer, cansado y de mal humor. Se quitó el saco, lo tiró sobre una silla y se dejó caer en el sofá, encendiendo la televisión a todo volumen. Empezó a quejarse de su jefe, de un proyecto estresante, del tráfico, la misma letanía de todos los días. Él y Brenda comenzaron una conversación trivial sobre sus planes para el fin de semana, ignorándome por completo mientras yo estaba sentada en mi sillón, tejiendo. Estaban tan inmersos en su propio universo de problemas superficiales que el mundo exterior podría haberse derrumbado sin que se dieran cuenta. Y en cierto modo su mundo estaba a punto de hacerlo. Desde mi sillón los observé. No sentí odio, sino una profunda y amarga lástima. No eran personas malvadas en el sentido clásico. Eran simplemente niños grandes, inmaduros, egoístas y completamente ajenos a la realidad de que la vida cómoda que disfrutaban era un regalo, no un derecho. Nunca habían tenido que luchar por nada importante, y esa falta de lucha los había dejado huecos. Mi corazón de madre se dolió por el hombre esfientos, que se había convertido mi hijo, pero mi instinto de supervivencia me dijo que la compasión no podía detener lo que ya estaba en movimiento. La lección que estaban a punto de recibir era una que yo debería haberles enseñado mucho antes. De repente, un sonido metálico y sordo rompió la monotonía de la tarde. Provenía del jardín delantero. Ricardo y Brenda no lo notaron, absortos en la pantalla del televisor. Pero yo sí. Mi corazón dio un vuelco, una mezcla de nerviosismo y triunfo. Sabía exactamente qué era ese sonido. Los postes del letrero de «Se vende», siendo clavados en la tierra de mi jardín, la tierra que Brenda presumía como suya. Eran los martillazos del destino, clavando el punto final a una era de falta de respeto. La pieza final de mi plan silencioso acababa de encajar en su lugar, justo afuera de su burbuja de ignorancia. Me quedé quieta, mi aguja de tejer moviéndose a un ritmo constante, la única señal externa de vida. Por dentro, una tormenta de emociones se arremolinaba, pero en el centro había una calma absoluta. Yo era el ojo del huracán que yo misma había invocado. Había movido el mundo debajo de sus pies sin levantar la voz, sin una sola discusión, sin un solo reproche. Mi poder no había residido en los gritos, sino en el silencio, en la planificación meticulosa y en una firma. Ahora, todo estaba hecho. Lo único que quedaba era esperar a que levantaran la vista de sus pequeñas pantallas y vieran la realidad que les había plantado en la puerta de casa. El momento se produjo como yo sabía que lo haría, de forma abrupta y ruidosa. Fue Brenda quien lo vio primero. Se acercó a la ventana para correr las cortinas, probablemente para que el resplandor del atardecer no interfiriera con su programa de televisión. Por un instante se quedó paralizada, con la mano en la tela. Su cerebro pareció no procesar la información. Vi su silueta tensarse, inclinándose hacia el cristal. La confusión en su rostro se transformó lentamente en incredulidad y luego en una máscara de horror pálido. Un grito ahogado se le atoró en la garganta. Un sonido gutural, animal. Era el sonido de un mundo que se viene abajo. Para ella, ese letrero no era de madera y pintura. Era un veredicto. «¡Ricardo! ¡Ricardo! ¡Ven aquí ahora mismo!». Su grito desgarró la falsa paz de la sala. Corrió hacia la puerta principal y la abrió de un tirón, saliendo al jardín como si fuera a combatir un incendio. Su histeria sacó a Ricardo de su letargo televisivo. Se levantó de un salto, confundido, y la siguió afuera.
preguntando qué demonios pasaba. Los vi a través de la ventana, 2 figuras recortadas contra el cielo anaranjado del crepúsculo, parados frente al enorme letrero. Parecían pequeños e insignificantes al lado de las audaces letras rojas que deletreaban su futuro. Brenda gesticulaba salvajemente, señalando el letrero como si fuera una aparición monstruosa que hubiera surgido de la tierra para atormentarla. Allí estaban, en el césped que Brenda cuidaba con obsesión, no por amor a las plantas, sino porque era el escenario perfecto para sus fotos de Instagram. El letrero era grande, profesional, con el logotipo de la inmobiliaria más cara de la ciudad, imposible de ignorar. Decía «Se vende», en letras mayúsculas que parecían gritar. Era una declaración pública, una humillación visible para todo el vecindario, para todas sus amigas. La vergüenza era un arma que ella usaba con frecuencia, y ahora se volvía contra ella con una fuerza devastadora. Vi a Ricardo pasar una mano por su cabello, una y otra vez, un gesto de pánico que conozco desde que era un niño. La realidad los había golpeado con la sutileza de un martillo. Regresaron a la casa como un huracán. La puerta se estrelló contra la pared. Sus rostros eran una tormenta de furia, miedo y desconcierto. Me encontraron exactamente donde me habían dejado, en mi sillón, pero ahora sostenía una taza de té de azahar, cuyo aroma calmante llenaba el aire. Mi tranquilidad era un muro contra el que su histeria se estrellaba. Ver mi calma, mi absoluto control de la situación, pareció enfurecerlos aún más. Esperaban encontrarme llorando, asustada o confundida. No esperaban encontrar a la arquitecta de su ruina, bebiendo té tranquilamente mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. Mi serenidad era el verdadero epicentro del poder en esa habitación. «¿Qué carajos significa esto?», gritó Brenda, su voz aguda y estridente. Se plantó frente a mí, con las manos en las caderas, como si fuera la dueña y señora de todo. «Es una de tus bromas de vieja ridícula. Ahora mismo llamas a esa gente y les dices que quiten esa porquería de mi jardín». La palabra clave resonó en el aire. Mi jardín. Incluso en medio del pánico, su arrogancia y su sentido de posesión no la abandonaban. Seguía creyendo que estaba en su territorio, que tenía derecho a dar órdenes, a exigir. No entendía que las reglas del juego habían cambiado para siempre, que ya no era una jugadora, sino una simple pieza, en un tablero que yo controlaba por completo. Ricardo, viendo que la agresión de su esposa no funcionaba, intentó una tactacia diferente, la de la falsa preocupación. Se arrodilló a mi lado, tratando de tomar mi mano, la cual retiré suavemente. «Mamá, por favor». Su voz temblaba, no de preocupación por mí, sino de puro miedo por sí mismo. «¿Qué pasó? ¿Te sientes bien? A lo mejor estás confundida, mamá. ¿Alguien te hizo firmar algo? A tu edad, la gente se aprovecha. Dinos quién fue y lo arreglaremos». La ofensa de su insinuación, que yo era una anciana senil, incapaz de tomar mis propias decisiones, fue casi peor que la burla de Brenda. Me acusaba de locura para evitar enfrentar la realidad de su propia negligencia. Dejé que sus acusaciones flotaran en el aire tenso, que se agotaran contra mi silencio. Tomé un sorbo de mi té, un gesto lento y deliberado. Luego, coloqué la taza de porcelana sobre su platillo. El suave clink que hizo sonó como el golpe de un mazo de juez en la sala silenciosa. Levanté la vista y los miré a los dos, uno por uno, sosteniendo su mirada por primera vez en mucho tiempo. No había en mis ojos súplica ni ira, solo una claridad absoluta. Les permití ver a la mujer que habían ignorado, a la fuerza que habían subestimado. Dejé que el silencio se estirara, que su ansiedad creciera hasta volverse insoportable. Quería que estuvieran completamente atentos para lo que venía. Cuando finalmente hablé, mi voz no fue más que un susurro, pero tuvo el peso de una sentencia. «No hay ningún error», dije, y las palabras salieron firmes, sin el menor temblor. «Y no, Ricardo, no estoy senil. Mi mente está más clara que nunca». Luego, giré mi cabeza y clavé mis ojos en mi nuera, que me miraba con una mezcla de odio y pánico. Dejé que mi siguiente frase cayera lentamente, cada palabra afilada.
Y para que te quede claro de una vez por todas, Brenda, este nunca, jamás, ha sido tu jardín. La afirmación fue tan directa, tan innegable, de los que le quitó el aire. Lentamente me incliné y tomé el bolso que había dejado junto al sillón. De él saqué la carpeta de cuero que había llevado conmigo todo el día. La abrí y extraje la escritura original de la casa. El papel, amarillento por los años, con sus sellos oficiales y la caligrafía elegante del notario, emanaba una autoridad que ninguno de sus gritos podía igualar. Con un gesto pausado, la desdoblé y la coloqué sobre la mesita de centro, entre ellos y yo. El documento yacía allí, como un rey silencioso en un campo de batalla, la prueba irrefutable de una verdad que ellos habían elegido ignorar durante demasiado tiempo. Esta casa, comencé, mi voz tan tranquila como el fluir de un río profundo. Esta casa que ustedes daban por sentada, que creían que sería suya sin mover un dedo. La misma casa en la que han vivido sin pagar un centavo, mientras me faltaban al respeto, día tras día. Hice una pausa, permitiendo que el peso de mis palabras se asentara. Luego, con mi dedo índice, señalé mi nombre en la parte superior del documento. Es mía, única y absolutamente mía. Mi dedo presionó sobre las palabras impresas. Soledad Martínez, viuda de Morales. Y el nombre de ninguno de ustedes aparece aquí. Finalmente les di el golpe de gracia, la conclusión lógica de todos mis actos silenciosos. Y como es mía, decidí venderla esta mañana. Me di cuenta de que este hogar fue construido sobre pilares de amor, trabajo y respeto mutuo. Como ustedes no conocen el significado de ninguna de esas tres cosas, es evidente que no pertenecen aquí. Levanté la vista del documento y los miré directamente a los ojos. Así que necesitan encontrar un nuevo lugar para vivir, uno donde puedan establecer sus propias reglas, porque, en mi casa, a partir de hoy, solo se respetan las mías, que incluyen el respeto a mis tradiciones y a mi dignidad. La transformación en el rostro de Brenda fue terrible y fascinante de observar. El color desapareció de sus mejillas, dejándola con una palidez cerosa. Su boca se abrió y cerró varias veces, pero no salió ningún sonido, como un pez fuera del agua. El choque inicial dio paso a una negación temblorosa, que luego se derrumbó en la más absoluta y patética desesperación. Toda su identidad social, construida sobre la base de esta casa y el estilo de vida que le permitía, se había desintegrado en cuestión de segundos. Se tambaleó hacia atrás y se dejó caer en el sofá, su cuerpo de repente sin fuerzas, sus ojos fijos en la nada, viendo las ruinas de su futuro. Ricardo, por su parte, miró de la escritura al rostro de su madre, y por primera vez en su vida adulta, pareció verme de verdad. No a la viejita que cocinaba y limpiaba, sino a una extraña, una mujer con una voluntad de hierro y un poder que él nunca había sospechado. Su ira se disipó como el humo, reemplazada por un terror frío y nauseabundo al comprender la magnitud de su error. La comodidad de toda su vida, asegurada por mí, estaba a punto de desaparecer por su cobardía y su complacencia. «Mamá», susurró, su voz rota, infantil. «Mamá, no puedes hacernos esto. Soy tu hijo». Levanté mi taza de té, un gesto que marcaba el final de la audiencia. «Ya está hecho, Ricardo», le respondí, mi voz sin rastro de vacilación, aunque mi corazón se dolía por el niño que una vez fue. El amor de una madre no es una excusa para la falta de respeto. Es una lección que debiste aprender hace mucho tiempo. Le di un último sorbo a mi té. El agente inmobiliario vendrá mañana por la mañana con los primeros clientes interesados. Les sugiero que empiecen a empacar sus cosas. No querrán que sus pertenencias estorben durante la visita. Con esas palabras, la conversación terminó. El poder había cambiado de manos, no con un grito, sino con el tranquilo sorbo de un té. El silencio que siguió a mis últimas palabras fue más denso y pesado que cualquier grito. Ricardo y Brenda se quedaron inmóviles, como estatuas de sal, procesando la demolición de su realidad. La noche transcurrió entre susurros de pánico que se filtraban por debajo de la puerta de su habitación y acusaciones mutuas lanzadas en voz baja y furiosa.
Escuché cómo se culpaban el uno al otro, él por su debilidad, ella por su arrogancia. Habían sido un equipo formidable para despreciarme, pero ante la primera señal de adversidad real, su alianza se desmoronó en un instante. Yo, en mi cuarto, recé un rosario, no por ellos, sino por la paz que sentía en mi alma. La decisión, por dura que fuera, era correcta, y esa certeza me dio una tranquilidad que no había sentido en años. A la mañana siguiente, puntualmente a las 10, sonó el timbre. Era el agente inmobiliario, acompañado de una pareja joven y elegante, los primeros compradores potenciales. Con una sonrisa serena, los invité a pasar y les ofrecí un vaso de agua de Jamaica. Mientras yo les mostraba la casa, hablando de la solidez de su construcción y la belleza de su luz, Ricardo y Brenda permanecían encerrados en su dormitorio, prisioneros de su propia humillación. Escuchar mis pasos y las voces de extraños recorriendo lo que consideraban su territorio debió ser una tortura para ellos. Cada palabra amable que yo intercambiaba con los visitantes era un clavo más en el ataúd de su vida de fantasía. La venta de la casa no era una amenaza futura. Estaba sucediendo ahora, ante sus propios oídos. Los días que siguieron fueron un desfile sombrío de cajas de cartón y lamentos silenciosos. Verlos empacar fue un espectáculo melancólico. Brenda envolvía en papel de burbuja sus adornos caros, sus copas de cristal y sus bolsos de diseñador, los símbolos de un estatus que se evaporaba. Ricardo desmontaba con torpeza los aparatos electrónicos de última generación. Todas esas posesiones, acumuladas para impresionar a los demás, parecían tristes y fuera de lugar, mientras las apilaban para llevarlas a un pequeño apartamento de 2 recámaras en la colonia Narvarte. El lujo que tanto presumían no cabría en su nueva vida, y el proceso de selección de qué se quedaba y qué se iba parecía una metáfora dolorosa de su propia caída. Un día, mientras yo doblaba ropa limpia en la sala, Ricardo se me acercó. Parecía más pequeño, encogido. «Mamá, lo siento», murmuró, sin atreverse a mirarme a los ojos. «Perdóname. No quería que las cosas terminaran así». Sus palabras sonaban huecas, impulsadas por el pánico de su situación, no por un arrepentimiento genuino. Lo escuché con calma, sin interrumpir. Cuando simplemente asentí. «Las disculpas son solo palabras, Ricardo. El verdadero arrepentimiento se demuestra con acciones, con cambios, y tú has tenido muchos años para cambiar tus acciones». No había enojo en mi voz, solo una verdad tranquila. Él entendió que mis puertas, aunque no mi corazón de madre, estaban cerradas para él. Brenda, en cambio, nunca pronunció una palabra de disculpa. Su silencio estaba cargado de un resentimiento venenoso. Me evitaba en los pasillos y, si nuestras miradas se cruzaban, la suya era de puro odio. En su mente, yo era la villana, la vieja loca y cruel, que le había arrebatado su vida perfecta. No poseía la capacidad de introspección para ver que ella misma había sido la arquitecta de su propio destierro. El día que finalmente se fueron, mientras subía la última caja a un pequeño camión de mudanzas, se detuvo y me lanzó una última mirada cargada de desprecio. No respondí. Simplemente la observé irse, sintiendo no rencor, sino una inmensa lástima por una mujer tan vacía. La humillación social para Brenda fue, como yo esperaba, inmediata y brutal. La noticia de que habían sido desalojados por la suegrita de pueblo se extendió como la pólvora entre su círculo de amigas. Las mismas mujeres que habían bebido mi agua de horchata en sus fiestas ahora se reían de ella a sus espaldas. Las llamadas telefónicas cesaron, las invitaciones a comer desaparecieron. Su estatus, construido enteramente sobre la fachada de mi casa en Coyoacán, se derrumbó como un castillo de naipes. Descubrió que sus amigas no eran leales a ella, sino al estilo de vida que proyectaba. Sin la casa, sin el dinero y sin el prestigio, ella no era nadie para ellas. Ricardo también enfrentó las consecuencias de sus actos en el mundo real. El estrés de su situación doméstica comenzó a afectar su desempeño en el trabajo. Se volvió distraído, irritable
y cometió errores costosos. El puesto que siempre había dado por sentado, aquel que yo le había ayudado a conseguir a través de un viejo y respetado cliente, de repente se volvió precario. Su jefe, un hombre que valoraba la responsabilidad y la madurez, notó el cambio. Por primera vez en su vida, Ricardo sintió el miedo real de perder su fuente de ingresos, de tener que valerse por sí mismo sin la red de seguridad que mi presencia siempre le había proporcionado. Su nueva vida en el apartamento alquilado era un infierno de recriminaciones mutuas. Sin el espacio y el lujo de mi casa para amortiguar sus frustraciones, sus personalidades chocaban constantemente. Discutían por dinero, por el espacio reducido, por las tareas domésticas. Brenda le reprochaba a Ricardo su debilidad por no haberme controlado, y él le echaba en cara a ella su arrogancia, que había sido la gota que derramó el vaso. Su relación, basada en la comodidad y la apariencia, no pudo soportar la presión de la realidad. Se vieron forzados a enfrentarse a sí mismos y al otro sin distracciones, y no les gustó lo que vieron. A veces, por la noche, pensaba en Ricardo. No sentía alegría por su sufrimiento, sino un profundo dolor maternal por el hombre en que se había convertido. Me dolía su debilidad, su falta de carácter, pero también entendía, con una claridad absoluta, que este dolor era necesario. Era su única oportunidad de crecer. A veces, un hueso debe romperse para poder soldar correctamente. Su vida cómoda y sin esfuerzo lo había dejado atrofiado, y esta dura caída era la única medicina que podría, quizás, con el tiempo, obligarlo a encontrar su propia fuerza, su propia dignidad. Mi acto no fue de crueldad, sino la cirugía radical que su espíritu necesitaba desesperadamente. El día que se llevaron la última de sus cosas, un silencio diferente se instaló en la casa. No era el silencio tenso de los últimos días, ni el silencio solitario de antes. Era un silencio pacífico, limpio. Caminé por las habitaciones ahora vacías, pasando la mano por las paredes, sintiendo cómo el espacio volvía a ser mío. El aire se sentía más ligero, como si la casa misma hubiera exhalado un largo suspiro de alivio. Abrí todas las ventanas, dejando que entrara la brisa y se llevara los últimos vestigios de su presencia. Mi hogar, mi santuario, me había sido devuelto. Estaba lista para empezar de nuevo, en mis propios términos. La casa se vendió en menos de un mes. La pareja joven que la vio el primer día se enamoró de ella y ofreció un precio justo. Con la misma calma y determinación con la que inicié el proceso, firmé los papeles finales ante el notario. El dinero, una suma considerable que aseguraba mi tranquilidad para el resto de mis días, fue transferido a mi cuenta. Pero más allá de la seguridad financiera, el acto de firmar esa venta fue un cierre simbólico. Estaba vendiendo un pasado lleno de sacrificios no correspondidos y dolor silencioso. Estaba cerrando un capítulo de mi vida para poder escribir el siguiente con una pluma nueva y tinta fresca. Tomé una decisión importante. No me quedaría en Millennium, esa casa. Aunque la había recuperado, estaba impregnada de demasiados recuerdos, tanto buenos como dolorosos. Necesitaba un lienzo completamente nuevo. Con una parte del dinero, decidí comprar un apartamento, algo más pequeño, moderno y fácil de mantener. Quería un lugar que reflejara a la mujer que era ahora, no a la que había sido. Un lugar que fuera solo para mí. Un refugio de paz y luz en una zona tranquila pero vibrante de la ciudad, como la colonia Roma, donde pudiera caminar a cafés y parques. La idea de empezar de cero me llenaba de una energía y una ilusión que creía perdidas. El proceso de buscar mi nuevo hogar fue una experiencia liberadora. Visité varios lugares, acompañada por un joven agente inmobiliario que me trató con un respeto exquisito. Por primera vez, tomaba decisiones pensando únicamente en mis propias necesidades y gustos. ¿Quería una cocina abierta? ¿Un balcón lo suficientemente grande para mis geranios y mis hierbas de olor? ¿Luz de la mañana en mi dormitorio? Cada elección era una afirmación de mi independencia. Ya no tenía que considerar los gustos de Brenda ni la comodidad de Ricardo. Era mi vida, mi dinero, mi decisión.
Este simple acto de elegir mi propio espacio fue increíblemente sanador y empoderador. Finalmente, encontré el lugar perfecto. Un apartamento en un tercer piso con un balcón que se asomaba a una calle arbolada. Era luminoso y aireado, con pisos de madera y una cocina moderna. No era grande, pero cada rincón se sentía acogedor y lleno de potencial. En el momento en que entré, supe que era mi lugar. Imaginé mis textiles de Oaxaca adornando las paredes, mis libros en una nueva estantería y el olor de mi café de olla llenando el espacio cada mañana. Este apartamento no era solo una propiedad, era una promesa. La promesa de una vida vivida en mis propios términos. Una vida de tranquilidad, dignidad y autodescubrimiento. Con mi futuro asegurado, mi siguiente pensamiento se dirigió a mis raíces, a mi familia. En 1900, Oaxaca. No quería que el fruto de mi vida de trabajo se quedara estancado en una cuenta bancaria. Quería que floreciera, que creara nuevas oportunidades. Pensé en mi sobrino nieto, Santiago, un muchacho brillante y trabajador que soñaba con ser arquitecto, pero cuya familia luchaba para pagar sus estudios. Tomé una decisión que me llenó el corazón de alegría. Usaría una parte significativa del dinero de la venta de la casa para financiar su carrera universitaria por completo. Mi legado no sería una casa, sino la educación y el futuro de un joven de mi propia sangre. Llamé por teléfono a mi hermana en nuestro pueblo de Oaxaca. Cuando le di la noticia, hubo un momento de silencio incrédulo, seguido de un estallido de llanto y gratitud que me hizo llorar a mí también. La alegría en su voz, la emoción al saber que el futuro de su nieto estaba asegurado, fue una recompensa mayor que cualquier suma de dinero. Sentí como un puente que se había debilitado por la distancia y el tiempo se reconstruía, más fuerte que nunca. Mi acción no solo ayudaba a Santiago, honraba a mis padres, a mis abuelos y a la tierra que me vio nacer. Estaba reinvirtiendo en mis orígenes, cerrando un círculo de sacrificio y amor. Unas semanas después, Santiago vino a la Ciudad de México a visitarme en mi nuevo apartamento y a agradecerme en persona. Era un joven alto y respetuoso, con los mismos ojos oscuros y serios de mi abuelo. Me trajo quesillo y chocolate de Oaxaca y se sentó a escuchar mis historias durante horas. A diferencia de Ricardo, él tenía hambre de conocer su pasado, de entender de dónde venía. Vi en su gratitud y en su ambición sana un reflejo del hijo que siempre había soñado tener. Nuestra conexión fue instantánea y profunda. Él no me veía como una cartera, sino como una matriarca, la guardiana de la historia de nuestra familia. Mi vida en la ciudad adquirió un nuevo y delicioso ritmo. Me inscribí en un taller de textiles en un centro cultural cercano, no para aprender, sino para enseñar. Compartí las técnicas de bordado que mi madre me había enseñado con un grupo de mujeres de mi edad. Encontré una nueva comunidad, un círculo de amigas con las que compartía café, risas y confidencias. Descubrí que mi experiencia y mis habilidades, que en mi propia casa habían sido vistas como algo anticuado y vergonzoso, eran valoradas y admiradas por otras personas. Me sentí útil y respetada, de una manera que había olvidado que era posible. Las mañanas se convirtieron en mi momento favorito del día. Me levantaba sin prisa, preparaba mi desayuno y salía a caminar. A menudo me sentaba en la banca de un parque a leer el periódico o simplemente a observar a la gente pasar. Descubrí el placer de los pequeños cafés de mi nuevo barrio, donde podía pasar una hora con un libro y una taza de chocolate caliente, sin que nadie me interrumpiera o me hiciera sentir como un estorbo. La soledad que antes me pesaba en la casa grande de Coyoacán se había transformado en una libertad gozosa, en la tranquilidad de ser dueña absoluta de mi tiempo y mi espacio. También reanudé el contacto con viejas amigas de mi juventud, otras viudas y mujeres que, como yo, habían dedicado su vida a sus familias. Nos reuníamos para comer, para ir al cine o simplemente para charlar en la casa de alguna de nosotras. Redescubrí el poder de la amistad femenina, ese apoyo incondicional que había dejado de lado por atender las necesidades de mi hijo y mi nuera. Sus historias, tan similares a la mía en muchos aspectos,
Me hicieron sentir menos sola y más comprendida. Nos convertimos en una red de apoyo, un recordatorio de que la vida no termina cuando los hijos se van, sino que a menudo es cuando realmente comienza. Un año después de la venta de la casa, hice un viaje largo a Oaxaca. No fue la visita apresurada de una semana que solía hacer, sino una estancia de 2 meses. Volví a caminar por las calles de mi infancia, a comprar en el mercado donde mi madre compraba, a respirar el aire con olor a tierra mojada y a mole recién hecho. Me senté en la plaza del pueblo a escuchar las historias de los ancianos. Me reconecté con la tierra, con el ritmo pausado de la vida, con la esencia de quién soy. Este viaje no fue una visita, fue un regreso a mí misma. Me sentí completa, como un árbol que finalmente hunde sus raíces de nuevo en la tierra fértil de la que proviene. La paz que encontré no tenía precio. No era la ausencia de problemas, sino la tranquilidad de saber que podía enfrentarlos con mis propias fuerzas. El silencio en mi apartamento no era vacío, sino sereno. Era el sonido de mi propia respiración, de las páginas de un libro al pasar, de la música que elegía escuchar. La libertad de no tener que justificar mis costumbres, de no tener que soportar miradas de desdén, de no tener que caminar de puntillas en mi propio hogar. Era un bálsamo que curaba heridas que ni siquiera sabía que tenía. Descubrí que la dignidad no es algo que te dan, sino el espacio que tú misma creas y defiendes. De vez en cuando los pensamientos de Ricardo y Brenda cruzaban mi mente, pero lo hacían sin la carga de la amargura. Eran como personajes de un libro que había terminado de leer hace mucho tiempo. Su historia continuaba en algún otro lugar, y yo les deseaba sinceramente que encontraran su camino, aunque sabía que ya no era mi responsabilidad guiarlos. Mi energía estaba centrada en mi presente, en mis plantas, en mis bordados, en mis amigas, en las cartas y dibujos que Santiago me enviaba desde la universidad. Mi vida era plena y rica, y no había espacio en ella para el rencor. Mi nueva rutina era un poema a las cosas simples. Despertar con el sol, regar mis helechos y malbones en el balcón mientras la ciudad despertaba, prepararme un desayuno sencillo pero delicioso, con tortillas hechas a mano, leer, tejer, caminar. A veces no hacía nada en absoluto. Simplemente me sentaba a ver las nubes pasar, y en esa quietud encontraba una alegría profunda. Había pasado tantos años de mi vida sirviendo y cuidando a otros, que el simple acto de cuidarme a mí misma, de atenderme y consentirme, se sentía como el mayor de los lujos. Estaba viviendo, no solo sobreviviendo. Me sentía completa. La felicidad no era una explosión de euforia, sino un estado de calma y satisfacción profunda. Ya no necesitaba la aprobación de mi hijo ni el respeto de mi nuera para sentirme valiosa. Mi valor residía en mí misma, en mi historia, en mi resiliencia. Había aprendido que la familia no siempre es la que te toca por sangre, sino también la que eliges y construyes. Y yo había construido una nueva familia con mis amigas, con mi comunidad, con mi sobrino nieto. Era la matriarca de mi propia vida, la reina de mi pequeño y pacífico reino. El legado que estaba construyendo con Santiago era la prueba de ello. Cada semestre me enviaba sus calificaciones, siempre excelentes, y los bocetos de sus proyectos. Sus diseños eran modernos, pero tenían un profundo respeto por las formas y los materiales de nuestra tierra oaxaqueña. Estaba fusionando el futuro y el pasado, tal como yo había aprendido a hacer en mi propia vida. Ver su progreso, saber que mi decisión estaba ayudando a crear algo hermoso y duradero, me llenaba de un orgullo mucho más profundo que el que sentí en la graduación de Ricardo. Este era un legado de oportunidad, no de obligación. Comprendí la diferencia fundamental entre los dos legados que intenté dejar. A Ricardo le di comodidad material, un hogar seguro, una vida sin carencias, y ese regalo, en lugar de fortalecerlo, lo debilitó, lo hizo sentir con derecho a todo y agradecido por nada. A Santiago, en cambio, le di una herramienta, una oportunidad. No le di un pescado, sino una caña de pescar. Le di la posibilidad de construir su propio futuro con su propio esfuerzo, honrando sus raíces. Y ese, entendí,
Era el verdadero acto de amor de una matriarca. No dar un refugio, sino enseñar a construir uno propio. Un tarde, casi 2 años después de que se fueran, llegó una carta al buzón de mi apartamento. El remitente era Ricardo. Con manos temblorosas, la abrí. No eran las palabras de un niño asustado pidiendo ayuda. Eran las palabras de un hombre. Escribió sobre cómo había perdido su trabajo, sobre cómo Brenda finalmente lo había dejado, sobre cómo había tocado fondo. Y en ese fondo, escribió, finalmente se había encontrado a sí mismo. Era una disculpa, pero esta vez se sentía real. No pedía nada, ni dinero, ni perdón, ni una segunda oportunidad. Simplemente decía, gracias, mamá, gracias por la lección. Estoy empezando de cero. Leí la carta varias veces. Una lágrima rodó por mi mejilla, pero no era de tristeza. Era de una maternal y distante esperanza. Tal vez, después de todo, el niño que yo había criado no estaba perdido para siempre. Tal vez, solo necesitaba quemar su viejo mundo para poder renacer de las cenizas. Doblé la carta y la guardé en un cajón. Le desearía siempre lo mejor, desde la tranquilidad de mi nueva vida. Pero mi camino ya no corría paralelo al suyo. Había aprendido que el amor más grande, a veces, es el que sabe soltar. Aquella noche, me senté en mi balcón, mirando las millones de luces que parpadeaban en la inmensidad de la Ciudad de México. El aire era fresco y olía a jacaranda. Sostuve mi taza de chocolate caliente entre las manos y sentí una paz absoluta. Había honrado la memoria de mi esposo, Mateo. Había defendido mi dignidad. Había reclamado mi vida. Y, en el proceso, había construido un nuevo legado de amor y oportunidad. Ya no era Soledad, la viuda, la madre, la suegra. Era simplemente Soledad. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, eso era más que suficiente. Era todo. Mi historia comenzó con una burla hacia la Catrina, ese símbolo tan nuestro que nos enseña a mirar a la muerte de frente, a entender que es parte de la vida. Brenda creyó que me insultaba llamándome payasa de velorio, pero sin saberlo, me recordó una lección profunda. Hay finales que son necesarios para que nuevos comienzos puedan florecer. Mi vida de silencio y sumisión tenía que morir esa noche para que la mujer que soy hoy pudiera nacer. No fue un acto de venganza, como algunos podrían pensar. La venganza es un veneno que se bebe esperando que otro muera. Lo mío fue un acto de supervivencia, un acto de amor propio. Fue enderezar mi propia espalda para recordarle al mundo y a mí misma que todavía estaba aquí, de pie, dueña de mi propio rostro. Aprendí que la familia no es un derecho que se exige, sino un jardín que se cultiva todos los días con respeto, gratitud y amor. Por años, regué ese jardín con mi sacrificio, pero ellos solo arrancaban las flores sin cuidar las raíces. Un legado, me di cuenta, no es la casa que dejas ni el dinero en el banco. El verdadero legado son los valores que siembras en el corazón de los que te siguen. Mi herencia para Ricardo, aunque dolorosa, fue la lección de que las acciones tienen consecuencias y que la dignidad no es negociable. Y mi herencia para Santiago es la oportunidad de crecer, de honrar nuestras raíces a través de su propio esfuerzo. Un legado de ladrillos puede derrumbarse, pero uno de conocimiento y carácter puede construir mundos. A menudo, el mundo mira a las mujeres de mi edad como si fuéramos invisibles, como si nuestras historias ya estuvieran terminadas. Nos ven como abuelas dóciles, guardianas de recetas antiguas, sentadas en un rincón, mientras la vida pasa. Se olvidan de que nuestras arrugas son mapas de batallas ganadas y que nuestro silencio no es debilidad, sino una reserva de fuerza incalculable. La fuerza más grande no es la que grita más fuerte, sino la que actúa con la calma de la certeza, la que mueve el mundo sin hacer ruido. Espero que mi historia les recuerde a todos que nunca, jamás, subestimen el poder de una mujer que ha decidido reclamar el respeto que se le debe. Nuestra última palabra siempre está por escribirse. Al final, cada uno debe trazar su propia línea en la arena, esa frontera que nadie tiene permitido cruzar. La mía fue dibujada la noche en que se burlaron de mis ancestros.
Esa ofensa no solo me insultó a mí, sino a toda la cadena de mujeres fuertes de la que provengo. Ellas no habrían permanecido en silencio, y yo tampoco lo hice. Fue una decisión difícil, la más dura de mi vida, separar mi camino del de mi único hijo. Pero a veces, para salvar el árbol, hay que podar la rama que se está pudriendo. Ahora, te pregunto a ti, que has escuchado mi historia con tanta paciencia, ¿qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías soportado la humillación por amor a un hijo? ¿O habrías elegido, como yo, el camino de la dignidad? Me gustaría mucho leer tu opinión en los comentarios. Y cuéntame también desde qué rincón de este mundo me estás escuchando, para sentir que mi historia viaja lejos y nos conecta. Cada ciudad y cada país tienen sus propias historias de lucha y resiliencia, y me reconforta saber que no estamos solos en nuestras batallas. Si mi relato te ha conmovido o te ha hecho reflexionar, te pido que me ayudes a que llegue a más personas. Para ayudar a este canal a seguir compartiendo historias como la mía, por favor, suscríbete y comparte este video. Gracias por prestarme tu tiempo y tu corazón. Que la dignidad te acompañe siempre en tu camino.